Kadosh, tu gloria está en este lugar. Señor, yo vengo declarando, Señor, que no soy yo, que solo soy su instrumento, Señor, por este privilegio, Señor, que nuestro apóstol me ha encomendado, Señor, de traer este domingo la enseñanza. Declaro que pasa carbones encendidos sobre mi boca, Señor, y que es su Santo Espíritu, Señor, en mi ser, para poder dar, Señor, esta semilla y que caiga en una tierra fértil, Señor. Lo declaramos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, por el poder del Shaddai. Amén y amén. La enseñanza se llama: estamos siendo la sal que sazona y la luz que ilumina. El Señor nos viene preguntando eso esta mañana. Acabamos de terminar de celebrar las fiestas de Rosh Hashanah y Yom Kippur, y pudimos ver cómo realmente fuimos perdonados, restaurados. Ha sido glorioso, ha sido poderoso, como nuestro apóstol dice. Cada año es diferente, cada año el Señor se manifiesta de una manera diferente, y este año de verdad que fue gloriosísimo. Y una de las cosas que el Señor me decía, que realmente hemos podido nosotros a través, es como un nuevo despertar, como un nuevo inicio, como resetear la vida y el año, y que el Señor nos vuelve a dar nuestra identidad de hijos. Una de las cosas que a mí me impactó cuando empecé a congregarme, no recuerdo si ya empezaba a congregarme, es en un evento dieron unas palabras proféticas, una para hombres y una para mujeres. No sé si lo recuerdan, de hace tantísimos años, pero nos dieron una para hombres y una para mujeres. Y en la parte de las mujeres, me imagino que la de los hombres también, esa no recuerdo haberla leído, pero sí hablaba mucho de la identidad de hijo, de lo que realmente somos para Él. Y el Señor de verdad nos lo viene recordando, que somos esa criatura divina, esa creación perfecta en Él, ¿verdad? Y que debemos, a través de las fiestas y a través de todo, poder recobrar nuestra identidad como hijos, ¿verdad? Y tenerla clara. Y Yeshua nos restaura y utiliza los símbolos para definir nuestra identidad como seguidores suyos. Y eso lo encontramos de manera directa en la palabra que vamos a leer. La vamos a leer toda y después la vamos a desglosar en 3 versos, que es Mateo 5, 13 al 16. Y dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la sal del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos a los que están en la casa. Haga brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Amén. Nos vamos a enfocar nada más en esta palabra, desglosándola en los 3 versos más importantes. Y nos dice definitivamente que somos la sal y somos la luz. Por eso el tema de la enseñanza es si estamos verdaderamente siendo esa sal y esa luz. Eso es lo que nos pregunta nuestro Padre en esta mañana. La sal pareciera un elemento sencillo, lo podemos encontrar en todos lados, en el supermercado. Creo que cuesta 30, 35 centavos la bolsa, o sea, es algo súper alcanzable, pero con un valor y un significado en la vida cristiana de una manera sobrenatural, que a veces quizás no lo valoramos. Es un elemento al que cualquiera puede tener acceso en cualquier estrato social, en cualquier ciudad, en cualquier parte del mundo. La sal es un elemento importantísimo. La sal, decía la descripción que encontré, funde los alimentos dando sabor. Y pienso que todos hemos vivido la experiencia de comer algo insípido, que decimos parece comida de enfermo, ¿verdad? Parece comida de hospital. Y también otros hemos probado comida demasiado salada, ¿verdad? Entonces realmente a través del gusto, a través del paladar, nos damos cuenta si eso nos gustó o no nos gustó, cómo la sentimos.
Es lo mismo en el caminar, cuando comenzamos a caminar en la fe, ¿verdad? Esa sal se impregna en nosotros, esa sal debe de llenar nuestro ser, esa sal debemos de llenarla en un recipiente para que nosotros después podamos verdaderamente ser la sal que sazona a las personas que están a nuestro alrededor, agregándole a cada cosa que hacemos fe, amor, esperanza y aún dando paz, ¿verdad?, a las personas que realmente lo necesitan. ¿Cuántas veces nosotros hemos encontrado personas desanimadas, a personas que están quizás en mayores problemas que nosotros y verdaderamente nos decimos si estamos dándole una palabra de aliento, si somos esa persona que estamos poniendo sal, si estamos poniéndole sazón, si estamos nosotros realmente dándole esa palabra que necesita? Quizás muchas veces no, porque nosotros no hemos tomado la conciencia de lo que dice la palabra, que nosotros somos la sal, que nosotros somos esa parte importante que debemos de dar sazón a la vida, y a veces realmente se nos olvida. Entonces, pensemos en un salero, todos debemos de tener un salero en la casa, y al salero le ponemos la sal. Nosotros, si somos la sal, tenemos que llenar nuestros saleros de buenas obras, de buenas palabras, de buen dominio, de buen caminar, de buen sentir. Y eso lo vamos logrando con el pasar del tiempo, porque a veces nuestra naturaleza egoísta nos hace pensar que debemos de resolver nuestros problemas y no los de los demás. Entonces se nos olvida ponerle sal a nuestro salero para después poderlo vaciar y darle sazoncito a las personas que lo necesitan. Entonces el Señor esta mañana nos está llamando a poder llenar nuestro salero de sal preciosa. Hay diferentes tipos de sales, si las hemos visto en el súper, la sal típica de cocina, la sal más gruesecita cristalina, ¿verdad?, la sal del Himalaya, que hoy está como bien de moda para las cosas saludables. O sea, hay diferentes tipos de sal. Entonces nosotros realmente debemos de escoger qué sal vamos a hacer para poder sazonar a la gente que está a nuestro alrededor. Y esa me decía el Señor también que hay muchas familias que son, así como la comida a veces la sentimos insípida, a veces muchas personas son insípidas, familias insípidas, amistades insípidas, colaboradores insípidos, ¿verdad? Gente que está en nuestros jefes, insípidos, ¿verdad? Algunos no tienen nada de gusto, nada de sabor, nada de estilo, ¿verdad? Que a veces los dejamos de ver como líderes porque los sentimos demasiado fríos, dejamos de admirarlos, pero el Señor me decía realmente que debemos de ser esa sazón en esa relación, en la relación de pareja por sobre todo. Yo les comparto que hace como, ya estando en el camino del Señor, no hace tantos años, la verdad, le pedí a Ricardo que fuéramos a consejería matrimonial. Bueno, fui al urólogo, simpático el urólogo, amigo de nuestro apóstol y del profeta de Vita, él la ve, y ahí vi que la esposa, que era bien bonita, y él es un poco feíto, la verdad, o sea, él era feíto, y la esposa súper bonita, parecía modelo. Entonces eso fue lo que a mí me impactó, ver a la muchacha tan bonita, y yo dije, este tipo, como está casado con esta tan bonita, y resultaba que ella era consejera matrimonial. Entonces la mente de verdad como transporte, y ahí se me olvidó que Dios podía ser nuestro consejero matrimonial. Entonces yo dije, no, te voy a hacer cita. Le dije a Ricardo, como eso es típico que va uno primero, después el otro, y después de tantas sesiones ya empiezan a ir los dos. Entonces empecé a pensar que estábamos gastando, creo que costaba como $50 la terapia, pero de verdad están viendo a una modelo, la esposa de él, tenía 2 niñas, me recuerdo, porque ella solo llegaba cuando tenía consulta y el resto del tiempo se dedicaba a cuidar a sus niñas. Hasta que me recordé, parece mentira, pero me recordé, ya llevábamos como 2 sesiones, y lo típico, yo le preguntaba a Ricardo, ¿cómo le fue? Bien, ¿verdad? Bien. Pues no avanzábamos, le dije, estamos gastando dinero aquí. Yo digo, de verdad, imagínense que se lo digo ya en el camino al Señor, y a mí se me olvidaba que el Señor era realmente mi consejero, en él podía encontrar todo, ¿verdad? Pero uno en el afán realmente quizás de querer arreglar las cosas, pero como les insisto, me impresionó más eso, ¿verdad? Y me encontré un compañero que fue
compañero mío hace muchos años, él se había casado 2 veces en una situación similar, el feíto, la esposa era Carla Barba, no sé si la recuerdan los que somos de esa época, que era presentadora con don Willy Maldonado, era el segundo matrimonio de ambos, Carla muy bonita y el compañero feíto, también algo similar. Y entonces yo le pregunté a él, ¿qué pasó con Carlita? Vea, ¿qué te pasó? Entonces me dijo, fíjate que dejamos de sentir sazón, dejamos de sentir esa sazón de la vida, me dijo. Y me puso un ejemplo que me impactó, eso fue hace como unos 20 años. Me puso un ejemplo que me impactó. Fíjate, me dice que cuando estamos, y se lo digo a las parejas porque a mí me pasa, cuando estamos sentados viendo televisión, me dice, y uno como está extendido, ¿verdad? A veces en los sillones, pongo mis pies a la par de los pies de ella y ella se aleja, se molesta. Me dijo, o cuando estoy en la cama, la quiero abrazar, ella se levanta y se molesta. Entonces comprendí que no había sazón en la relación. Entonces, ahí el Señor me habló, y eso fue hace muchos años, y el Señor me habló y me dijo, recordate la sazón, yo soy la sazón, tú eres la sal, yo he dicho en mi palabra, perdón, que tú eres la sal, la que le va a poner sazón a tu relación. Ya deja de pagar esta consejería matrimonial que no nos estaba llevando para nada, y de verdad ellos terminaron separándose, ellos terminaron divorciándose, y el que se volvió a casar por 3ª vez, ella no sé. Pero qué importante es sentir, y cada vez que estamos viendo televisión con Ricardo, y a él nunca se lo he dicho, pero también nos acercamos los pies, me recuerdo de eso que me dijo Jaime, mi compañero, que a él le dolió y le impactó, ese rechazo que las mujeres sin querer podemos cometer, ese rechazo que marca a los hombres o viceversa, ¿verdad? El hombre puede rechazarnos a nosotros y marca de una manera impresionante, ¿verdad? O a veces abrazamos y no, apartate mucho calor, ¿verdad? O nos envolvemos como tamalito, entonces no hay modo de que el hombre nos pueda abrazar. ¿Ah? Ella lo rechazaba por Sí, sí, impresionante ella, sí, de verdad, o sea, no lo miraba, ¿verdad? Ella, pues ella estaba en otro mundo, vea la red social y todo lo demás, era bien difícil. Pero sí, lo importante, nosotros como mujeres y los hombres también debemos de ser la sal en nuestra relación, debemos de ponerle sazón a nuestra relación. Se lo digo yo cuando a veces la gente me dice, yo sé que la mayoría tiene sus hijos, y la mayoría de la gente a veces me dice, qué galán, que ustedes no tienen hijos. Yo me quedo callada y no les digo nada, pero sí se los confieso de una manera como personal y para que puedan comprender la dimensión. Después de 20 años de casada, creo que ya me acabé todos los temas habidos y por haber. Entonces, cuando hay hijos, el tema muchas veces es el hijo que estudió, que hizo, mira, hay que irlo a dejar, hay que irlo a traer, los nietos, ¿verdad? Mira el nieto, la gracia que hizo, mira esto. Ustedes que ya están retirados, hoy se dedican a los nietos, ¿verdad? Y están chochando con los nietos. Pero cuando no se tienen hijos, es más compromiso, ser la sazón de la relación, porque tengo que hablar de la hoja que va pasando, por eso leo las noticias, les soy sincera, por eso leo el periódico en la mañana, por lo menos para comentarle a Ricardo a mí que hoy hubo inundaciones en Santa Ana, que qué terrible estuvo, de verdad, bien difícil la situación que vivieron, pero no es fácil, después de tantos años, mantener la sazón, porque no está el tema de los hijos, que es algo que une y es un tema de conversación. Entonces, mi oración siempre me recuerda al Señor que si yo soy la sal, yo tengo que ser la sazón en la relación, ¿verdad? Así que de pareja, así que el Señor nos trae esa parte de enseñanza, que todos debemos de ser la sazón. Los que tienen hijos, díganle a sus hijos, ¿verdad? Que no caigamos en el costumbrismo, que no caigamos en la monotonía, sino que cada día debe de haber una sazón especial. Amén. Insípida, hoy se vuelve sazonada, ¿verdad? Hoy se vuelve sazonada en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Y los años que nos faltan por pasar juntos, lo vivimos realmente en armonía, en coinonía, inventando cada cosa, haciéndole un postrecito diferente, algo especial, ¿verdad?
Así sea esto, sí, tenemos que dedicarnos, ¿verdad? Subiéndole los pies que nos lleven al proceso. ¿Verdad? Sí, que le hagan un masajito. Amén, así sea. Así que, de verdad, lo que tenemos la sal, no se lo digo por vanagloria, de verdad que me pone la piel eriza. Hace muchos años, un domingo que no vine, mi apóstol me dijo, se sintió su ausencia y me dejó marcada, porque eso significa que de alguna manera estamos siendo la sal que sazona, de alguna manera estamos dando ese poquito de nosotros para alguien que lo necesita. Por eso es que cuando alguien no ha venido, que necesita cortar no ha venido, por ejemplo, ¿verdad? Tiene que hacerse sentir la ausencia de nosotros, donde nosotros no vayamos. El domingo de Rosh Hashanah, varias personas se acercaron a mí y me preguntaron por el profeta Rosalito. Yo se lo compartí a ella, la pastora de Huachapán, Priscilita, ¿verdad? Varias personas se acercaron a mí y me preguntaron por Rosalito. Y eso de verdad habla en bien, significa que algo, Rosalito, aunque sea pequeño, estamos siendo esa sal en la tierra para que las personas noten la ausencia. Y así debemos de ser donde nosotros estemos. En el trabajo, si por algún motivo faltamos, que no sea lo típico del chambre, ¿verdad? ¿Y por qué no vino este? ¿Qué le habrá pasado? Es lo típico de uno. Pero debemos realmente dejar huella en todas las personas. Debemos de sentir que esa ausencia se haga notar. Encontré también parte del significado de la sal, que es uno de los condimentos más antiguos del mundo. Según la historia se dice que en la época faraónica se usó para preservar las momias, siendo los beneficios de la sal múltiples. Se trata de un condimento que tiene varios minerales esenciales para un buen funcionamiento en el organismo. La sal tiene muchas propiedades dignas de admirar. Es fácil encontrarla, sirve para preservar los alimentos, para curtir pieles, para sazonar, para desinflamar los pies inflamados. Pero ustedes se dan cuenta que siempre las abuelitas dicen ahora póngale orégano y sal al agua para que se le desinflame. Ayuda a preservar las venas, ayuda a preservar las flores, ayuda a muchísimas cosas, ¿verdad? Ayuda también en la casa, es muy útil. Bueno, hasta ayuda, y me recordó el Señor cuando mis hermanos, que solo eran 5 varones y yo, me imagino que terribles, servía hasta la sal, mi mamá se las ponía en la espalda para que se lamieran la sal cuando se peleaban. Así que hasta para eso realmente servía la sal, ¿verdad? ¿No lo vieron ustedes? ¿De verdad? ¿Con las niñas? ¡Wow! Sí, de verdad. Sí, también en toda la época faraónica para preservar la carne. Y aún en Estados Unidos, pongo Estados Unidos porque es el ejemplo, digamos, más cercano, pero en los países donde cae nieve es súper fundamental la sal para poder derretir la nieve, ¿verdad? Entonces tiene muchas propiedades. Y eso es lo que el Señor me decía. Así como tiene muchas propiedades la sal, el Señor así nos ve a nosotros, con muchas propiedades, con muchísimas propiedades. Quizás nosotros no nos valoramos lo que realmente somos. Quizás nosotros no comprendemos lo importante que somos nosotros, pero tenemos muchísimas propiedades que quizás están dormidas, muchísimas propiedades para ayudar a los demás, muchísimas propiedades para dar una palabra. A veces podemos decir, pero es que no me sé la Biblia, no sé, pero con un abrazo, decirle a alguien, te doy un abrazo que el Padre te manda, ya con eso realmente estamos sacando una de las propiedades que el Señor nos ha dado a nosotros. Y lo que me impacta en el capítulo 5, que no lo vamos a poner ahorita, ¿verdad? Pero ya lo vimos, pero dice, se refirió a nosotros diciendo, ustedes son la sal, son la luz. No dijo, tienen la sal. Como esa palabra cambia totalmente todo en nuestro ser. El ser es porque nosotros somos y estamos comprometidos de verdad a hacer esa sal en los lugares donde nos rodea, donde nosotros nos movamos. Nosotros estamos obligados y estamos impregnados a hacer esa sal, y que el Señor nos la ha dado. Yeshua HaMashiach nos dice en su palabra que nos la ha dado a todos los
que lo siguieran a él, porque fue en una de las enseñanzas de él que lo dijo, ¿verdad? Entonces se la dio a todos los que los seguían a él, a todos los que podíamos tener esa identidad de hijo. Por eso les mencionaba al principio la palabra profética que nos dieron de la identidad, que qué importante es sentir esa identidad de hijo. Lamentablemente hoy las nuevas generaciones, muchas, no las que están aquí, porque están recibiendo de la palabra y de la enseñanza de Dios, pero lamentablemente podemos ver en las noticias a diario que hay jóvenes muriendo por quererse tomar la mejor selfie, por querer ser arriesgados, por querérsela tomar en la montaña no sé qué, que está el precipicio de no sé qué, y mueren. Realmente es doloroso ver a las nuevas generaciones que están siendo, que quieren ser valoradas por lo que tienen, un cuerpo esbelto, que son arriesgados, que son dinámicos, que son, no sé, ¿cómo se dice? Arriesgados, sí. No, y no debe ser así. Realmente estas generaciones, por lo menos los hijos de ustedes, deben estar siendo guiados, que deben ser valorados por lo que realmente ellos son, criatura divina de nuestro Padre Celestial. Amén, amén. Debemos de aprender, ser sal y también ser luz, nos lleva a un nivel de dependencia de nuestro Padre Celestial. Eso a mí me impactó cuando el Señor me lo dijo, porque una de las cosas más difíciles para el ser humano, para los cristianos sobre todo, es depender de nuestro Padre Celestial. Es bien difícil, se lo digo yo y creo que cualquiera de nosotros que queremos que nuestro apóstol nos diga qué debemos de hacer y cómo debemos de hacerlo. Claro, el Señor le revela y el Señor le dice, ¿verdad? Nos da esa consejería, pero realmente el Señor nos llama a que tengamos una dependencia de Él en todo. Yo en lo personal, antes de conocer al Señor, y creo que a muchos nos pasó, dependía de mi trabajo, de la posición. En esa época que uno tiene 23 años que se quiere comer al mundo, yo dependía de la posición, el rango que iba logrando, escalando en la organización. O sea, jamás me ponía a pensar que podía depender del Señor, hasta que los procesos vienen en la vida de uno y uno llega a los pies del Señor. Empieza ese proceso de depender de Él, empieza ese proceso de decir, hoy en la cartera quizás no tengo para pagar la cuota de la casa, pero yo he confiado en un Padre eterno, yo he confiado en Yahweh mi Redentor, yo he confiado en Yahweh Yere, que es mi proveedor, ¿verdad? Y ahí vamos confiando y el Señor nos va dando y nos va sorprendiendo de una manera sobrenatural. Hemos visto como aquí el Señor ha dado palabra de pago de estudios, los hijos de Sonita, y lo han tenido, y José Luis, y lo han tenido, pero es aprender a tener esa dependencia del Padre, que no es fácil. Así, Alecito también, sí, tiene razón, exacto, y muchas más bendiciones que hemos salido de aquí, ¿verdad? De todos, de alguna manera hemos recibido la bendición de nuestro apóstol y de la familia pastoral. Entonces, realmente, pero no es fácil tener esa dependencia del Señor. Es un proceso, es un aprendizaje, es un caminar en el Señor. Y si nosotros estamos aquí, es porque alguien fue la sal en nosotros en algún momento. Es porque alguien nos invitó y nos trajo. Así que bendecimos a cada persona que nos habló de la palabra de Dios y que nos trajo a congregarnos y a los que hemos quedado cimentados en esta casa. Amén. Las propiedades de la sal, como vimos anteriormente, que sirve para muchas cosas, nos hace pensar que en Yahweh somos personas con altas propiedades, como lo acabamos de decir. Y una de esas propiedades es dar sazón a un mundo insípido que con nuestras acciones podemos transformar incluso a nuestra nación amada, El Salvador. Lo que hablábamos, ¿verdad? Las personas que trabajan en el gobierno, los maestros, el Señor me pone mucho de los maestros, del MIPA, que debe estar con los niños, pero deben de ser de esa sal en los estudiantes, debe ser esa sazón en los estudiantes, porque las nuevas generaciones, yo sé, usted me ha compartido cómo los niños llegan necesitados de una palabra y la ven a la maestra como la mamá, porque seguramente en su casa no encuentran ese consuelo y ese cariño. Así que todos los que tenemos un rol en la vida productiva y los que están ya retirados, pero que tienen un rol como abuelos, como siempre apoyando a sus hijos, tenemos ese compromiso de ser esa sal en la familia.
Algo que me llamaba la atención, que también el Señor me decía, que si nos ponemos a pensar, la sal no cambia. La sal, si la movemos de mesa, cuando estamos en una mesa compartiendo, es típico que pasame la sal, ¿verdad? Y la sal ahí va. Y otro está en otra mesa, pasame la sal, y la sal ahí va. Y no cambia, sigue siendo la misma que sazona, no se pone insípida, sino por el contrario, sigue sazonando. Pero el Señor me decía que muchas veces nosotros cambiamos de acuerdo a nuestro entorno, que a veces nosotros no somos esa sal, sino que cuando estamos con un grupo de amigos nos comportamos de una manera, cuando estamos con la familia nos comportamos de otra manera, y cuando estamos en la iglesia, por supuesto, ¿verdad? Hasta el aura se nos ve, o sea, realmente cambiamos. Y yo les voy a confesar que mucho antes de casarme, que trabajaba en Philip Morris, en de los cigarrillos y los alimentos craft, nos tocaba mucho ir a mayoreo, ¿verdad? Ir a la Gerardo Vargas era como lo más fuerte en el mayoreo. Y en esa época, ya hace más de 20 años, había muchos evangélicos, quizás la mayoría de dueños de los comercios grandes, porque eran mayoristas, eran evangélicos. Y siempre tenían alabanzas en los negocios, ¿verdad? Y yo, en vez de ponerme a pensar, ahora analizo, en vez de ponerme a pensar que los cristianos ya estaban siendo benditos, porque todos tenían alabanza y todos eran súper prósperos. Ustedes lo veían en la última Forerunner, en el Pickup no sé qué, y yo les preguntaba, ¿verdad?, ¿por qué ese tipo de carros? Y me decían que trabajamos de lunes a domingo y nuestro único placer es comprarnos un buen carro, ¿verdad? Y ese era como su gustito que ellos se podían dar. Lo que les quiero decir es que cuando yo llegaba, pues yo estaba bicha, tenía unos 23, 24 años, y llegaba y lo primero que le preguntaban a uno, ahora uno dice la palabra, usted es cristiano, es como menos directo, ¿verdad? Pero yo le preguntaba, ¿usted es evangélica? Y yo, sí, soy evangélica, siendo católica y recatólica, pero simplemente no me iba a comprar. Si yo le decía, sí, soy católica, no íbamos a tener la empatía de entrar en una conversación, ¿verdad? Y después yo poderle facturar las 1000 cajas lo que le necesitaba que comprara. Entonces realmente yo le decía, Señor, perdóname, porque cómo cambiaba mi hablar, mi actuar, dependiendo del ambiente donde estaba. Si la sal no cambia, y si somos la sal y la sal no cambia, ¿yo por qué cambiaba? Porque definitivamente no era la sal. Estaba profetizando. Amén. Sí, amén. Porque la sal definitivamente la sal no cambia y yo no cambiaba. El Señor nos hace cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser y nuestra manera de sentir, porque si la sal no cambia, si nosotros somos la sal, como nos dijo Yeshua HaMashiach, no debemos de cambiar bajo ninguna circunstancia. Entonces, dice, pues si vamos a leer el verso 13 nada más, el 5:13, que dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sazón, ¿cómo la recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee, ¿verdad? Entonces el Señor nos dice cómo debe ser lo que les acabo de decir, cómo debe ser nuestra manera de hablar, cómo debe ser nuestra manera de actuar, cómo debe ser nuestra manera de comportarnos, cómo debe ser nuestra manera de sentir, cómo debe ser nuestra manera aún de caminar, ¿verdad?, en el caminar del Señor, cómo debemos de ser. La sal, si la sal pierde su sabor, esta contamina, pierde su salinidad. De como Yeshua habló de nosotros, que somos la sal, estamos hablando que debe ser de una vida cristiana, que va perdiendo su esencia. Entonces el Señor me decía que la sal, si nos ponemos a pensar, en algún momento en las casas que tenemos un salero y en las casas hay humedad, la sal se pone dura, ya no sale del salero, se humedece y ya no sirve para nada, ¿verdad? Por lo menos para la función de sazonar. Y no sé si a ustedes les pasa, pero si ustedes están en su casa o en un restaurante y quiere echarle sal a la comida y se dura, hasta se molesta uno, porque este salero, ¿qué le pasa? O pide otro salero, este salero no sirve. Entonces así me decía el Señor, ¿verdad? Que si nosotros somos la sal que deja de sazonar, esa se desecha y
y no queremos eso para nuestra vida. Al contrario, nosotros queremos seguir siendo la sal, queremos seguir siendo hijos de Dios, queremos seguir teniendo su identidad, queremos seguir siendo portadores de las buenas nuevas de nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, si somos la sal de la tierra, estamos conscientes del poder y las implicaciones que eso llaman al servicio, ¿verdad? Yeshua vino por nosotros a servir, eso lo tenemos bien claro. Y muchas veces nosotros nos decimos, ya no quiero servir, estoy cansado, sirvo, no me va bien, sigo en el caminar, quizá voy a tirar la toalla, pero realmente son cosas que el enemigo trata de meternos en la mente, son cosas negativas que no debemos de sacarlas de nuestra vida, debemos sacarlas de nuestro ser, porque realmente si nosotros estamos llamados a ser esa sal, nosotros debemos ser esas personas que transforman lo insípido en sazón. Así que dejemos todo pensamiento negativo que Satanás nos quiera meter y sigamos nosotros en nuestro caminar a ser siempre transformadores. Así que el Señor vamos a ir avanzando un poquito, el Señor me decía también que la sal tiene un aroma que a Dios le agrada. Eso lo leemos en Levítico 2:13. Y sazonarás con la sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Yo creo que hemos oído muchas veces esta palabra que dice la sal del pacto, creo que la hemos escuchado, y leí que en hebreo es Brit Milá, que es una alianza de carácter eterno y perpetuo. Yahweh requería que la sal en todas las ofrendas, simbolizando un compromiso, pureza, perdurables e inquebrantables en la relación con Él, una amistad incorruptible. Así que si Dios es un Dios de pactos y a Él le gusta y hablar de la sal del pacto, nosotros debemos de traer a nuestras ofrendas con esa sazón. Yo sé que estamos pasando a veces momentos difíciles en nuestra vida, momentos económicos difíciles, sentimos la carestía también de las cosas por la naturaleza que el mundo va subiendo, ¿verdad? La canasta básica alta. Pero el Señor nos llama que sí, no dejemos de congregar, no dejemos de traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros pactos al alfolí. Una de las cosas que recuerda que nuestro apóstol nos dijo hace mucho tiempo, cuando había venido la profeta Magni Galiano a darnos alguna enseñanza, que ella se había ido sorprendida porque todo el pueblo se había levantado a ofrendar, probablemente en la congregación donde ella estaba dirigiendo o en otra donde ella iba, no había visto ese fervor que todo el mundo se levanta, que todo el pueblo se levanta y ofrenda. Entonces el Señor me decía, no importa la cantidad, no importa si es $1 lo que vamos a dar, no importa, pero de verdad tenemos que traer en los sobres algo de ofrenda a nuestro Padre Celestial, aunque sea $1. Yo sé que es difícil, créanme. Esta quincena para mí tuve que pagar miles de cosas y todavía nos faltan 2 o 3 días para que paguen, ¿verdad? Pero yo le decía, Señor, yo he creído en un Dios de pactos, usted es un Dios de pactos, y la alabanza cuando la contamos, cuando la alabamos, nos dice, ¿verdad?, que es un Dios de pactos, que guarda sus promesas, que cumple su palabra, que guía nuestro destino, y de una manera sobrenatural me ha alcanzado el dinero, se los testifico, no como jactancia de verdad, sino que yo siempre le digo a mi apóstol, yo sé que hay personas, mi suegra es una, que va anotando hasta el $1 de tortilla, anota toditito, ¿verdad? Y yo le digo a mi apóstol, madre, yo he aprendido hace muchos años a no anotar lo que gasto, porque si lo anoto entre los gastos y los compromisos, les testifico, el dinero no me alcanzara, pero voy de fe en fe, de día en día, como dice la palabra, cada día tiene su propio afán, y hemos podido realmente ir saliendo con cada compromiso, y ya está la solvencia para los 3 días que faltan todavía, porque los que estamos asalariados a veces dependemos de un salario, ¿verdad? Pero no debe ser así. Es lo que les decía, debemos de tener esa dependencia de nuestro Padre Celestial. Así que no se avergüence, si es $1
centavo el que tiene que traer, si es $1 lo que tiene que traer, pero traerlo, porque el Señor nos dice que a Él, que la sal tiene un aroma, que a Dios le agrada, y lo acabamos de leer, que todas las ofrendas eran ungidas, ¿verdad?, con sal. Así que igualmente en las relaciones, igualmente en los matrimonios, hay un pacto que nosotros dijimos, que firmamos el día que nos casamos, el día que nos dijimos, sí, te acepto, que ese pacto sea incorruptible, que ese pacto sea inquebrantable, que ese pacto nos mantenga unidos en amor, en compromiso, en admiración, en respeto y en muchas cosas más que nosotros nos dijimos, en las buenas y en las no tan buenas, ¿verdad? Que el Señor nos permita continuar, seguir juntos hasta que Él nos llame a su presencia. Pero alguien me diría, pero la sal corroe, ¿verdad? La gente que tiene ranchos de playa, o ustedes se han percatado, hay siempre la ventana, las puertas, todo lo que es metal, siempre se corroe. La madera también. Ahora me había percatado. Entonces el Señor me decía que así como la sal corroe, también tiene la cualidad de preservar. O sea, es un elemento, un componente que tiene las dos características: corroer, pero también preservar los alimentos. Y me puse a pensar, en junio murió de 54 años el esposo de una compañera, bien joven, de un cáncer fulminante, creo que se lo compartí hace días. Pero fue impresionante en la manera como el Señor me fue poniendo el ejemplo de él, cómo puede corroer. Él era una persona que a los 25 años, y lo comento porque ella lo comparte, los 25 años de matrimonio, los 25 años él fue infiel, aparte de la hija que tienen en conjunto, tuvo 2 hijas más, y ella le siguió aguantando y perdonando, y parecía que él podía. ¿Cómo la sal puede confundir? ¿Cómo hacer la sal puede confundir? Porque él con sus amigos era el típico amigo bono, jovial, que jugaba fútbol, superchero, y los amigos lo amaban porque realmente podía aparentar ser la sal, porque sazonaba a sus amigos, las bromas, etc. Pero corroía la relación con su esposa, la dañaba, la maltrataba, no le pegaba, pero era un maltrato emocional impresionante durante 25 años, hasta que de un dolor fuerte se ingresó y era un cáncer fulminante en el estómago y en los riñones, y él falleció, creo que a las 2 semanas de estar hospitalizado. Es bien difícil estas situaciones cuando las personas se vuelven esa sal que corroe, ¿verdad? Ella va superándolo, y yo le platicaba de eso esta semana que venía con ella dándole jalón, y le compartía, ¿verdad?, que yo sé que no es fácil la vida que ella llevó, pero a ella le gusta mucho el chambre. Creo que le he compartido a esa compañera chambrosita. Yo le decía que tiene que cambiar también esa manera de ser de ella. Me sirvió mucho el que compartiéramos con ella el tema de su esposo. Y ella me dice que corroía, sí, pero también es un llamado para nosotros, para cambiar nuestra manera de actuar, porque no queremos ser esa sal que corroe, no queremos ser esa sal que daña, no queremos ser esa sal que de verdad daña los corazones y daña a las personas, sino que queremos ser esa sal que da sazón, queremos ser esa sal que de verdad transforme vidas. La sal implica tener identidad y potencial, como se lo dije anteriormente. No vamos a leer yo les traía 2 ejemplos de cómo podemos ser influencia y cómo podemos ser esa sal. Solo vamos a decir uno, no vamos a leer la cita bíblica, porque me decía el Señor, era José, cuando él se recuerda que llegó con sus hermanos y él pudo proveer el alimento. José tenía esa identidad de hijo, pasó procesos y después desarrolló su potencial, siendo él el
y que pudo preservar la vida. Pues el Señor me decía, ¿cómo podemos nosotros ser la sal en nuestra nación? Y yo me puse a pensar, quizás muy pocas personas son esa sal que transforma la nación amada de Salvador. Muy pocas. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano es que si yo tengo problemas económicos, si yo tengo problemas de salud, si alguien lo cancelamos en el nombre de Jesucristo, pero lo estamos poniendo como ejemplo, si hay problemas de cualquier tipo, la naturaleza del ser humano es ser egoísta y no quiere pensar en los demás, quiere ver, está inmerso en su problema. Pero el Señor me decía, ustedes tienen a un apóstol, a una madre que ejerce los 5 ministerios, pastor, que sí está a la brecha por una nación amada, por nuestra nación amada de Salvador. Y ella brevemente lo dijo, creo que en Yom Kippur, pero yo se los comparto un poquito más amplio cómo fue el día de Rosh Hashanah, el miércoles. Nosotros celebramos domingo, el miércoles de Rosh Hashanah. El Señor lo honró de una manera sobrenatural. Los que tuvimos la oportunidad de acompañarla, era empezaron diciendo, no dijeron quién era, porque era la reunión, solamente empezaron a decir que era una persona, era de parte de la Embajada de Israel, y muchas personas que estaban ahí que aman la tierra de Israel. Entonces empezaron a decir que era una persona que estaba a la brecha por la nación, que oraba por la nación, que si el Señor le decía que fuera a ungir y a parar y paralizar los montes, el mar, los volcanes, los ríos y todo, ella lo hacía. Y los que estábamos alrededor casi que gritábamos ya en la mesa porque sabíamos que era nuestro apóstol. Y el Señor, gracias al Padre que nos había permitido que viniéramos elegantes, porque realmente era un evento bien importante. Y en eso ya llaman a nuestra apóstol para honrarla, para decirle que ella era, ese evento estaba haciendo por ella, que ella estaba siendo honrada. Entonces, de verdad, como decimos los que hemos tenido la oportunidad de viajar con ella, que quizás no valoramos y nos acostumbramos a tener a un apóstol que tiene esa revelación y que tiene ese nivel de identidad con nuestro Padre Celestial y que desarrolla al máximo su potencial. Pero fue impresionante. Así que debemos de tener claro que si nuestro apóstol es la sal y ella lo tiene bien claro para nosotros, para la nación, para la familia pastoral y aún para cada una de nuestras familias, nosotros debemos de estar más que agradecidos con ella y honrarla y orar por ella y estar a la brecha por ella, porque ella verdaderamente sigue siendo la sal de la tierra en nuestras vidas. Amén, amén. Verso 14, el mismo Mateo 5, 13, 16 que leímos, nos dice en el verso 14, ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Aquí lo tenemos nuevamente. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una montaña que no puede esconderse. Un día de estos encontré en la casa, cuando vienen los aniversarios de la muerte de los papás, como que es difícil, y me puse así que los que tienen vivos de verdad, honrenlos, ámenlos, apapáchenlos. Ahora vi a los hijos de Ever abrazándolos y solo vi a ver a Karencita y de verdad qué ternura, porque cuando no están hacen falta. Yo sé que ellos están chiquitos y quizás hoy por hoy no lo comprenden, pero de verdad sigan siendo así, amorosos, cuidadosos, sigan dando ese ejemplo a las generaciones, ¿verdad? Porque cuando no están se extrañan muchísimo. Entonces encontré una foto con mi papi, que habíamos ido, no recuerdo a dónde, pero había un faro atrás, ¿verdad? Y yo dije, Señor, creo que sí era fuera del país, pero yo le dije, Señor, ¿dónde hay faros? ¿Dónde he visto faros? Y los que hemos ido a Ilopango, a mí me toca a veces ir por el trabajo, al turicentro de ahí, y hay un faro, creo que no sirve, ¿verdad? Pero el Señor me recordó cuando estaba preparando la enseñanza
y me puse a buscar las funciones que realmente el faro hace, porque si uno lo ve en las películas, es impresionante la luz que tira el faro, sobre todo en la oscuridad, ¿verdad? Que es donde se aprecia, es impresionante. Y el Señor y leí que un faro de luz tiene la función de guiar a los navegantes en el mar, proporcionando una señal de luz potente y visible a largas distancias para indicar la ruta segura y advertir sobre peligros como arrecifes, bancos de arena o costas rocosas. En esta descripción realmente podemos decir que nosotros somos los faros espirituales que Yahweh nos ha preparado, que Yahweh nos ha dado. Así como Él nos dijo que somos la sal, también nos dijo que somos la luz. Y esa luz debe de alumbrar también donde quiera que nosotros vayamos. Ser luz es ser esa guía donde realmente las personas nosotros debemos de transformar a esas personas. Entonces me recordaba también que no sé si a ustedes les pasaba en los tiempos de Yeshua y también en los tiempos de las abuelitas, ¿verdad? La luz se encendía a través de aceite y mechas, ¿verdad? Me recordé cuando mi papi se iba a la luz en la casa, él siempre normalmente era el que encendía la lámpara o una vela. Hoy le decimos vela, antes le decíamos candela, no sé si hay una diferencia entre la vela y la candela, pero mi papi siempre era el que encendía la vela y definitivamente todos nos íbamos donde estaba la luz. No sé si ustedes se recuerdan cuando se iba a la luz suele pasar eso, ¿verdad? Que estamos en la oscuridad, nos da miedo, nos asusta, no nos gusta estar en la oscuridad y donde vemos la luz encendida que alguien enciende, ahí corremos todos. Así que eso nos llama el Señor, a hacer esa luz donde todos puedan correr hacia nosotros, donde podamos iluminar y transformar, donde podamos sentirnos en ese lugar seguro también y que las personas se sientan en un lugar seguro. Eso estamos llamados a hacer nosotros, esa luz. Y esa luz, dice la palabra, que la pone en una montaña en lo alto. ¿Por qué? Porque debemos de alumbrar. Nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de la mesa. Esta lámpara está aquí arriba para iluminar, ¿verdad? Nadie pone una lámpara y la esconde. Así que el Señor nos llama a que podamos ser de verdad esa luz que ilumina. Y el Señor me ponía 3 cosas que a mí me suelen pasar. Y eso lo vamos a ver en Mateo 5:15, que dice: tampoco se enciende una lámpara para cubrirla como una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Pero el Señor me decía que muchas veces tenemos vasijas que apagan nuestra luz. Y en lo personal a mí el Señor me hablaba de 3 vasijas que a mí me cuestan, se los confieso, y que a veces hacen que apague la luz. Una de ellas son las preocupaciones, que pueden hacer que nos desenfoquemos de depender de Yahweh y nos enfoquemos en cómo solventar el problema. En vez de ir a los pies del Señor y decirle: Señor, tengo esta crisis, tengo este problema, tengo esta preocupación, tengo que pagar esto y no sé cómo lo voy a hacer. Realmente a veces esas son las preocupaciones las que nos ahogan y hacen que nuestra luz se apague. Y a veces venimos con la carita apagada, ¿verdad? Porque quizás alguna preocupación nos está agobiando. También los afanes de la vida. Nos han predicado bastante, nos hemos enseñado bastante sobre cómo los afanes de la vida realmente nos desenfocan de la palabra del Señor, nos desenfocan del caminar y hacen que nuestra vasija, que nosotros pongamos la luz en una vasija y la apaguemos. Yahweh quiere que nosotros seamos realmente, lo pongamos a Él como número 1, que no los afanes de la vida nos hagan estar pendientes de nuestro esposo, de nuestros hijos y por último del Señor, sino que nuestro Padre Celestial sea el número 1 en nuestra vida. Y por último el estrés, que es como si fuera una palabra de moda, pero es una realidad. El estrés puede enfermarnos, el estrés puede traernos consecuencias graves, pero la consecuencia más grande es perder la conexión con nuestro Padre Celestial. El Señor nos pregunta, para ir avanzando y casi terminando, ¿cómo está nuestra luz? Si pudiéramos ver la llama en nuestro interior, ¿cómo estaría? ¿Bajita, a medias o alta? Y el Señor me recordaba,
hoy en la actualidad uno ya tiene como que cocinas más modernas, ¿verdad? Pero los que todavía tienen cocina de gas, en mi casa de mi papá siempre había cocina de gas, recuerdan que se encendían con un fósforo, un mechero, y uno con la perilla decidía qué intensidad le daba la luz, alta, mediana o baja, dependiendo de la cocción que uno quería tener. Y el Señor me decía eso, que nosotros somos como esas cocinas de gas, que depende de nosotros qué intensidad queremos ponerle a la llama, qué intensidad queremos darle a la luz, ¿verdad? El Señor ya puso la cocina, ya puso los ductos, ya está todo. Los ductos son esa palabra de Dios en nosotros, ya puso su gracia, ya nos dijo que somos y nos llamó como que somos la sal y la luz. Pero ya depende de nosotros qué tanto le queremos dar a la perilla para poder tener esa intensidad y esa fuerza que nosotros le queremos dar a nuestra luz y poder ser transformadores. Para ir terminando, una de las cosas que yo me recordé, que a veces también en lo natural la luz a veces anda un poco baja. El Señor me decía, lo que íbamos todavía a la casa paterna en Arteot, se recuerdan que teníamos talleres de la declaración de fe, y algo de las cosas que me impactaban es que yo empezando y nuestro apóstol decía que la declaración de fe o la oración de fe no era una oración ya definida, sino que cada uno se la decía a nuestro Padre como se la quería decir. Claro, había un esquema, ¿verdad? Y ella nos dio el esquema, pero nos puso a cada uno a que la declaráramos, a que la escribiéramos y la declaráramos. Y a veces se nos olvida volver a hacer la declaración de fe. Yo creo que en el momento que la hacemos, cuando la hicimos en su momento y aceptamos a Yeshua como nuestro Señor y Salvador, esa luz hizo que reflejara en nosotros, esa declaración hizo que reflejara en nosotros una gran luz. Y yo me imagino que irradiábamos luz, todos recién hacemos la oración de fe. Entonces el Señor me dijo, recuérdate de esa oración de fe que escribiste, y cuando te sientas con la llama un poquito baja, vuélvela a hacer, porque yo soy tu Salvador y Redentor, y la vamos a hacer esta mañana. Señor Yeshua, abro mi corazón y creo en ti y te acepto. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Te entrego mi vida para que perdones mis pecados. Confieso mis pecados y me acerco a ti y te recibo en mi corazón para que seas mi único y suficiente Señor y mi Salvador personal. A partir de hoy, por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Y recibo en mi vida a la persona del Espíritu Santo para que me guíe en mi caminar y me ayude a ser la sal y por sobre todo la luz de la tierra. Amén. Padre amado, oramos a Hashem para que a partir de este día la llama que estaba baja, a medias o incluso apagada, nosotros nos desafiamos a subirla y a darle la mayor intensidad de la luz que deseamos tener. Yahweh ya puso la instalación, ya puso los ductos que es su palabra en nuestra vida. Solo necesitamos ver que la llama encienda. Y nosotros solo debemos de decidir qué intensidad le daremos. No permitiremos que nos lleve la vida a preocupaciones por el mañana, porque Yahweh ya tiene el control de nuestro mañana. No permitiremos que los afanes nos afanen a tal punto que nos lleve a generar estrés, y este estrés genere ansiedad, y la ansiedad alguna enfermedad. Cuando el estrés quiera llegar a tocar nuestra puerta, declaramos que nos encontrarán buscando mantener la fe en lo alto, invitando a la persona del Espíritu Santo a que more en nuestro ser, buscando nuestro crecimiento espiritual. Nos encontrará además leyendo y meditando en la palabra, y nos encontrará orando, hablando, platicando con Hashem, para que podamos ser siempre la sal y la luz del mundo. Padre amado, gracias le damos, Señor, porque sabemos, Señor, que tenemos un grande compromiso con el que salimos esta mañana de este lugar, Señor.
Debemos ser esa sal que sazona, Señor. Como dice la receta, Señor, de los libros y ahora las recetas en YouTube, ponle una pizca de sal a tal receta y la receta cambiará. Declaramos que nosotros somos más que esa pizca de sal, Señor. Declaramos que nosotros somos, Señor, esa luz, Señor, como la luz del faro que usted nos mostró, Señor, que puede guiar, Señor, a los barcos, Señor, a que no tropiecen en la roca, Señor, a que puede guiar a los barcos, Señor, a que no se hundan en esos bancos de arena, Señor. Declaramos, Señor, que nosotros somos esa luz, Señor, de la tierra, que podemos, Señor, llevarla a donde nosotros nos movemos, Señor, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra pareja, en nuestros hijos, Señor, en el gobierno, donde nosotros nos movamos, Señor, que nosotros podamos ser verdaderamente esa luz, Señor. Y como nos dijo usted que la sal no cambia, Señor, que no cambiemos nosotros de acuerdo a las circunstancias, sino que al contrario, Señor, que nos mantengamos siempre firmes, Señor, a su palabra, que nos mantengamos siempre con esa identidad de hijos, Señor, que si Yeshua HaMashiach vino a dar la vida por nosotros, Señor, nosotros debemos reflejar ese agradecimiento, Padre, y ser esa luz del mundo donde vayamos, Padre. Gracias, bendito Rey, le damos, Señor, porque usted tiene siempre ese cuidado, Señor, de traernos, Señor, una palabra quizás sencilla, Señor, pero con un gran poder, Señor. Que nosotros nos veamos como ese salero, Señor, que tiene orificios y que la sal siempre está cristalina, Señor. Y que la sal, Señor, pueda caer, Señor, siempre derramada en cada persona que lo necesita, Señor. Y que no nos olvidemos, Señor, cuando nos vayamos a enojar o cuando la preocupación venga o cuando cualquier circunstancia se presente, Señor, que no debemos de olvidar que nosotros somos lo que da sazón a lo insípido, Señor, y lo insípido se vuelve sazonado. Gracias.